De Janet Vizguerra Ramírez en Aurora, en Colorado, cerca de Denver, y le agradezco como siempre a Jorge Cancino, periodista y presentador del programa Hablemos de Inmigración, que nos tome esta comunicación. Querido Jorge, ¿cómo te va? Enrique, un placer hablar contigo. Buenas tardes. ¿Qué significa la detención y probable deportación de Janet Vizguerra Ramírez, quien durante tanto tiempo se ha convertido pues, en una especie de símbolo de la lucha de los migrantes indocumentados en Estados Unidos, Jorge? Enrique, sí, sin duda es un símbolo, pero hay que ver el caso en toda su magnitud, digámoslo de alguna manera, para que todos aprendamos de esto también. Lamentablemente, el caso de ella es un caso triste, pero que también es un caso que se repite en millones de otros indocumentados en Estados Unidos. Ella lleva tiempo acá, tiene hijos estadounidenses, soñaba con una reforma migratoria. Se esperaba que hubiese una reforma migratoria, pero el Congreso nunca actuó. Ahora, la detención de ella obedece, de acuerdo con datos que sacó anoche el noticiero Univisión, a dos cosas que son importantes a tener en cuenta. Uno, ella tenía una orden de deportación, por lo tanto, al tener una orden de deportación, se ubicaba dentro de las prioridades de este gobierno. Segundo, esa orden de deportación significa que ya agotó su debido proceso. Pero tercero, de acuerdo con la información que salió ayer, ella en una detención policíaca mostró un Social Security falso. Esto es un delito gravísimo que complica aún más la situación de ella aquí en Estados Unidos. Entonces, lo que hay que aprender de esto es que el presidente Trump, cuando anunció todo esto, había que tomarlo muy en serio. El principal consejo que dieron los abogados es revisar los expedientes migratorios con un abogado para buscar maneras de hallar una vía legal disponible para poder subsanar el problema de una orden de deportación, por ejemplo, porque algunas pueden que hayan sido emitidas de mala manera, y en el caso criminal que ella tenía por la utilización de un documento falso, también haber buscado una reparación de esto. Lamentablemente, bajo la política de tolerancia cero, estas faltas no tendrían perdón. Ojalá haya un camino, ojalá haya una respuesta favorable y el gobierno le permita quedarse para que ella pueda seguir con su familia. Es verdaderamente una situación compleja porque además en este caso pues estamos hablando de 4 niños ciudadanos Sí, estadounidenses que quedarán sin el cuidado de su madre por esta determinación. Es complejo, digo, porque pues no es muy blanco y negro. Uno pensaría, bueno, pues es que si hay una falta a las leyes migratorias de un país y encima de, el ingreso indocumentado a través de la frontera hay el uso de documentos falsos para poder trabajar, pues entonces habría una justificación al menos legal, si no moral, para realizar la detención y probable deportación. El tema aquí es el tiempo que lleva viviendo en Estados Unidos, las claro. aportaciones que han demostrado ser una persona de valor social, ¿no? De respeto a las leyes una vez que ingresó a Estados Unidos y después de utilizar los documentos falsos, que no es menor, y que hay 4 niños que quedarían sin una madre. Y tristemente es así. Hay millones de indocumentados en Estados Unidos. Muchos tienen problemas similares. Muchos han utilizado documentos quizás llamémosle falsos o que corresponden a una identidad distinta, como una forma de ganarse la vida en Estados Unidos para poder trabajar, pero hay que ver las cosas en una dimensión distinta ahora, sobre todo con esta política de tolerancia cero. Sí. La utilización de documentos que no corresponden a la identidad de una persona es un delito grave tipificado en la ley. Eso es muy importante a tenerlo en cuenta. Sí, Y lo segundo, y es un punto que comúnmente está ausente de sí, de los reportes periodísticos y las conversaciones que, que tiene un sector de la sociedad sobre la inmigración indocumentada, Jorge. es por el doble estándar. Estados Unidos tiene 11 millones de indocumentados y le encanta al gobierno que paguen impuestos. Mm. No importa cómo se generen los recursos, muchas veces el gobierno sabe que tienen papeles que quizás no son los adecuados o legalmente los han adquirido, pero lo importante es que se paguen los impuestos. Y que se Pues cubran los ahora, puestos de trabajo que sostienen a industrias exacto. enteras como la construcción, los servicios, la agricultura, el procesamiento de alimentos, por mencionar algunas.
y sobre todo en el campo, Enrique, hay 1 millón de campesinos, la mayoría mexicanos, que trabajan en Estados Unidos. Afortunadamente las detenciones no han impactado al sector agrícola, porque el sector agrícola le ha solicitado al gobierno ser no más compasivo, sino buscar también una solución. Es decir, agranden los programas de visas H2, por ejemplo, para que estos trabajadores que ya tienen experiencia en Estados Unidos puedan tener una visa legal para poder seguir trabajando aquí en el país. En fin, hay que aprender de esto. ¿Es triste? Claro que sí, pero como tú dices, hay que hablarlo. Es momento de hablar los errores que hemos cometido todos en general, gobierno y comunidad inmigrante, pero también es tiempo de encontrar soluciones a través del Congreso para que estos problemas tengan una solución práctica. Sí, sí, por supuesto, una solución práctica e integral que no solamente tenga que ver con lo que sucede en la frontera, sino con las visas de trabajo, la ampliación de las vías legales para llegar a Estados Unidos y restablecer ese flujo circular de migrantes, de trabajadores que necesita tanto la economía estadounidense y que se rompió pues a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre con la militarización de la frontera entre México y Estados Unidos, que no tuvo absolutamente nada que ver con los atentados, pero que fue parte de la reacción, ¿no? de lo que vimos en ese momento. Jorge, pues finalmente he visto reportes de personas que tienen estancia legal en Estados Unidos a través de visas, de residencias, pero que salen de viaje, regresan y por alguna situación, como dices, algún tema que está ahí de fondo, tienen un problema migratorio, incluso no tienen la posibilidad de regresar a Estados Unidos. ¿Es cierto esto que está ocurriendo o es una interpretación extrema de lo que realmente está pasando? No, es cierto, también es un tema que hay que hablarlo con mucha transparencia. Está el caso de un ciudadano alemán, eso salió ayer. Déjame hacer una pausa y me lo platicas si te parece a detalle para no interrumpirte a media explicación y nos cuentas qué es lo que está pasando, porque obviamente pues el tema ha generado muchísima atención y preocupación entre personas, imagínate aquí en México que tienen millones y millones de personas familiares en Estados Unidos y que ven el asunto con preocupación. Ya volvemos, estamos en tiempo real. Estamos en conversación en tiempo real con Jorge Cancino, periodista y presentador del programa Hablemos de Inmigración. Estamos hablando de inmigración, querido George. Decíamos, han habido denuncias en los últimos días sobre personas que con residencia legal o permisos, beneficios migratorios en Estados Unidos, visas de trabajo, de estudiantes, de inversionistas, salen del país por viaje o por un tema de trabajo y regresan para encontrarse con problemas migratorios en una interpretación, me parece, muy estricta de cualquier falla, cualquier anomalía, cualquier problema en su expediente por parte de las autoridades migratorias a petición de la administración Trump. Es la tolerancia cero, ¿no? Pues hay un caso muy claro que con eso se puede graficar. Un ciudadano alemán con Green Card desde el año 2007 aproximadamente va a su país a visitar a su familia y al regreso tiene problemas, lo detienen y lo amenazan incluso con que tenga que firmar un formulario I-407, que con ese se renuncia a la residencia, y los abogados recomiendan jamás firmarlo, luchar hasta el final ante un juez de inmigración. Pero ¿cuál es el punto? Esta persona hace un tiempo cometió una falta. La familia solamente ha señalado eso, o la información de prensa es lo que evidencia, que hay una falta menor, dicen. Pero a raíz de una falta, quizás por esa razón, teniendo residencia desde 2008, no se ha convertido en ciudadano estadounidense. Debe ser, y así lo podría interpretar cualquier agente de inmigración, que la falta lo declaró inadmisible. Entonces el beneficio de la ciudadanía no lo puede adquirir. Pero aquí viene lo otro, Enrique. Cuando un residente comete una falta o un delito, si sale de Estados Unidos, al regreso, el hecho de tener Green Card no es garantía de ingreso. Todos los residentes legales permanentes, cuando vuelvan a Estados Unidos, deben recibir admisión por parte de un agente de la CBP. Es como entrar con una visa nueva. Pero si en el sistema aparece la comisión de un delito, la persona está sujeta a ser detenida por violar los términos de la Green Card. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Y esto tiene que ser necesariamente una falta criminal o ya en la nueva interpretación la tolerancia cero basta con que sea lo que llaman un misdemeanor, una falta civil?
No lo sabemos, pero el gobierno está siendo muy quisquilloso con las faltas. Para ello, todo es un crimen, incluso la presencia indocumentada. Siento que es una violación a una ley civil. Pero también lo otro, Enrique, que hay que remarcar, desde el 20 de enero, toda persona extranjera, incluso los ciudadanos estadounidenses que tienen una apariencia latina, por ejemplo, todo el mundo debe andar con una identificación o con un documento que evidencie que tiene un estatus legal de permanencia. De lo contrario, bajo la norma esta de la deportación expedita o el expedita removal, toda persona que no demuestre a la gente que lo detiene que lleva más de 2 años en Estados Unidos puede ser deportado automáticamente sin pasar por un juez de inmigración. Así que lo mejor, ¿Qué situación? ciudadanos, residentes, con visa, estudiantes, todo el mundo que ande con una identificación. Y no olvidarse tampoco que hay otra medida importante que acatar, que es la del registro obligatorio, ¿no? Sí, sí, bueno, pues bueno, vaya contexto el que nos estás presentando, Jorge Cancino. Como siempre, un gusto platicar contigo. Te mando un muy fuerte abrazo. Un abrazo para ti, Enrique. Gracias por la invitación. Jorge Cancino, periodista y presentador del programa Hablemos de Inmigración. La